Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura. Hoy vamos a hablar de la última película de Pedro Almodóvar, de Madres Paralelas, la última película hasta donde sabemos. Y no voy a hablar bien de la película, sino que voy a hablar bastante mal. Digo esto, o aclaro esto, o anticipo esto, adelanto esto, porque si alguno la vio y la película le gustó, mejor que pare el video y vea otro, que sea en todo caso más elogioso, pues yo medio que le voy a dar con un palo a la película. Y por otro lado voy a tirar un par de spoilers, o sea que también si alguno no la vio y prefiere que no le adelante nada, sobre todo de la trama, mejor que pare el video y mire otro, en el cual en todo caso no haya spoiler. Pero por eso, hechas estas aclaraciones, vamos a empezar a hablar de la película. Y me gustaría pensar dos cuestiones que me parecen fundamentales para abordar un análisis. Primero, una cuestión formal, una cuestión estética, una cuestión que tiene que ver con el cine en sí mismo, con lo que tiene que ver con el hecho formal, que es una película, por la cual también yo voy a criticarla, y después una cuestión que tiene que ver, llamémosla más burdamente, con el contenido de la película, que eso es lo que tal vez más me molestó de todo, o no sé, tal vez las dos cosas, pero creo que son dos cosas que realmente me parecieron abominables en esta película. Insisto, voy a hablar bastante mal, por eso prevengo de entrada. En el plano formal, como para empezar hablando por ese lado, creo que es la película más holgazana de Almodóvar. Almodóvar nunca fue un director que a mí personalmente me pareciera que es un cineasta interesante en cuanto a lo que tiene que ver con el uso del lenguaje cinematográfico. Tiene un trabajo con la dirección de arte, con los colores, con el vestuario, probablemente encomiable, pero desde el punto de vista del trabajo con el lenguaje siempre pareció pobre. En esta película creo que hay momentos en los cuales yo creo que un corto de una escuela de cine de primer año es mejor, es más interesante. Basta pensar simplemente en el comienzo, ¿sí? Recordemos que la película empieza con una situación de una sesión fotográfica y ya uno empieza a ver unas cosas que tienen que ver con la puesta en escena, con los planos, incluso me animo a decir con Penélope Cruz, a la cual si alguno de ustedes le creyó que ese personaje es una fotógrafa, yo le doy un premio. A mí realmente me pareció completamente inverosímil que en el manejo de la cámara de fotos, en el manejo de una sesión fotográfica, esa chica realmente pudiera ser una fotógrafa que se precie. O sea que ya lo hay que tiene que ver y me sorprendió porque Almodóvar es un buen director de actores y por lo general esas cosas son estar más cuidadas. Y ya de entrada dije, yo no me creo que esta chica es fotógrafa y menos una fotógrafa profesional. Siguiente escena, resulta que esta chica está, este personaje de Penélope Cruz, está caminando por un callejón, por una calle con el personaje de este señor, no me acuerdo el nombre, y uno dice, realmente uno de los planos más feos que he visto, me animo a decir, en el cine de Almodóvar. Si ustedes vieron lo que es ese plano, veamos un instante lo que es. Mal iluminado, poco interesante. No dice, realmente había que hacer ese traveling ahí en ese lugar. Después le puso a Penélope Cruz unos zapatos que parece Carlitos Chaplin. No tenía otros zapatos donde no le hiciera parecer realmente el Pato Lucas. Digo, realmente es sorprendente ese tipo de cosas. Yo digo, ¿cómo se les pasa eso? Nadie se dio cuenta de que tenía unos zapatos ridículos. Pasamos a la siguiente escena, una puesta en escena que, insisto, parece un ejercicio de escuela de cine. Fíjense lo que es esto. Chato, plano, sin ningún tipo de profundidad, todo ocurre como si fuera un teatrito, es una puesta en escena previsible, muy poco interesante, no hay fuera de campo, no hay fuera de campo en toda la película, no existe para el modelo fuera de campo, digo, el lenguaje cinematográfico está reducido a su mínima expresión, no tiene realmente ningún tipo de interés. Yo veo este plano y me acuerdo de los ejercicios que hacíamos en la escuela de cine, chatos, donde realmente lo que hay es dos personajes plantados frente a cámara, hablando a cámara como si fuera las peores de las puestas televisivas. Entonces me sorprendió, podríamos seguir con esto, porque creo que cada escena realmente es muy pobre en lo que tiene que ver con el lenguaje. Insisto, Almodóvar nunca se caracterizó por un director, al menos para mí, que sea interesante en cuanto a lo que es la puesta en escena. Tiene otros valores, sin duda, tiene otros valores y grandes. Por eso hago esta crítica, porque realmente la película me decepcionó tanto. Y no es que a mí me encante Almodóvar, pero creo que ha hecho cosas mucho mejores, mucho más interesantes. Y esto es, no me voy a animar a decir que esto cae muy bajo, pero realmente es una película que parece hecha por una persona que es, no me animo a decir ni un admirador ni un imitador, es el vecino de Almodóvar, alguien que realmente le importaba muy poco dirigir esa película, estaba con la cabeza puesta en otro lugar, quería terminar, irse a su casa o no sé, pero es una película holgazana, está dirigida, digamos, sin demasiadas ganas, sin demasiada pasión, que creo que es algo que Almodóvar siempre tuvo, una gran pasión, y acá me parece que es una película hecha con una especie de dejadez, sobre todo a nivel formal, a nivel puesta en escena, que me sorprendió. Insisto, podría seguir con escena por escena y mostrando lo que es la pobreza del lenguaje, la pobreza del cine, la pobreza del uso del lenguaje cinematográfico, lo que tiene que ver con la composición de imágenes, con la composición de planos, con narrar a través de imágenes. Es muy poco interesante y muy pobre la película. Por eso digo que desde el plano formal, la propuesta estética es
es paupérrima. O sea, en ese sentido me sorprendió, porque me llama la atención que Almodóvar por lo general suele cuidar más sus películas. Acá podemos discutir la puesta en escena, podemos discutir la dirección de arte, perdón, el vestuario, estas cosas que yo comentaba, pero lo que es puesta en escena, insisto, parece un trabajo de escuela de cine. O sea que ya de entrada hay algo que, por supuesto, me pareció muy llamativo, y mientras veía la película no podía creer que realmente estuviera filmado con esa dejadez y con ese poco cuidado. Pero pasemos al otro, que me parece incluso, no sé, más preocupante, que es lo que tiene que ver con el contenido. Y ahí vamos a un plano que me parece importante, que es pensar que Almodóvar es un director que empieza en los años 80, forma parte de la movida madrileña, forma parte de esa contracultura, tiene una postura, digamos, muy contracultural, muy polémica. Es un cineasta que siempre ha mostrado un costado de crítica social importante, y de alguna forma sus personajes pertenecían a una clase media baja. Había una cuestión que me parece que era interesante, porque nos mostraba unos personajes que no estábamos acostumbrados a ver, una serie de mundos y de universos que no estábamos acostumbrados a ver, sobre todo los que no pertenecíamos a esa cultura. Y de a poco Almodóvar se va convirtiendo en un director cada vez mejor posicionado, empieza a ganar más dinero y se empieza a aburguesar demasiado. A mi gusto, se convierte en un director de estos cineastas, de estos grandes cineastas europeos, excesivamente aburguesado. Me parece que ahí el dinero, esta cosa de estar en un lugar en el cual gana mucho dinero y realmente se aburguesa, redunda en un cine en el cual sus personajes ya pasan a ser una clase media alta, con un gran poder adquisitivo y muy poco interés, incluso inverosímil. Digo, realmente estos departamentos donde viven, uno sabe, yo que he vivido en Madrid, conozco muy bien Madrid, sé lo que significa y lo que cuesta vivir en estos departamentos, y a veces no condice muy bien la realidad de ese personaje con el departamento en el cual vive. Pero dejando ese aspecto verosimilista de lado, lo que me da la sensación es que empieza a trabajar sobre una serie de personajes terriblemente achanchados, terriblemente aburguesados, domesticados por un sistema que de alguna forma con el paso del tiempo parecía haber sido la suerte de Almodóvar, ¿no? Que empezó a renunciar un poco a esos personajes y esa actitud más rebelde, más revolucionaria que tenía al principio, y se aburguesó demasiado. O sea que ya hay algo ahí que tiene que ver con ese aspecto. El otro aspecto tiene que ver ya con una cuestión ideológica de Almodóvar, que se ha ido haciendo, o en todo caso siempre lo fue, pero ahora me da la sensación que con el paso del tiempo se pone grande, o en todo caso no tan grande, pero sí en ese aspecto una especie de maestro ciruela que empieza como a querer darle mensajes a la juventud. Y esta es una película con mensaje, y eso es lo que más me molesta. Odio el cine con mensajes, ¿sí? Y Almodóvar, que siempre ha sido lo que podríamos llamar un progresista, un progre, ¿no? Que en todo caso es peor, porque el progre es una derivación del progresismo que tiene que ver con estas ideas que me parece que durante los últimos años han ido cobrando mucho auge en Europa, en América también, y que Almodóvar las ha suscrito a todas, ¿no? Y esta película es algo así como la apología del progre, ¿no? Todos los temas de la progresía, del progresismo, están puestos ahí de una forma tan obvia, tan evidente, así como yo decía que la puesta en escena no tiene fuera de campo, no tiene nada de lo que es interesante en el lenguaje cinematográfico. Desde el punto de vista del contenido está todo dicho, los personajes lo dicen todo y además lo aclaran con palabras. No dice, a ver, esto es el anticine, me están tratando de idiota, porque me están diciendo todo con pelos y señales, y de alguna forma no se ahorra un solo detalle, lo dice todo, está todo puesto en palabras, y además está todo explicado. Hay como una cosa ahí que tiene que ver ya con una degradación del lenguaje cinematográfico y del guión, al punto de que nos toman por idiotas porque nos lo dicen todo, y esto es lo que a uno le molesta. El gran cine es lo opuesto a eso. El gran cine no dice las cosas de una forma directa, es sutil, apunta a lo tangencial, a la alusión, a la metáfora. Esto es todo directo, se trata el tema de una forma directa. Hay una extraña, por supuesto, de Almodóvar, que trabaja más el género, trabaja más la metáfora, trabaja más elementos de lenguaje poético. Acá todo está dicho con palabras de una forma obvia, como para que hasta el último papanata del cine o viendo Netflix se entere de lo que le quieren decir. Y eso es lo que me molesta, cuando nos tratan por estúpidos y nos dicen las cosas para que no queden dudas y para que queden tan claras que de alguna forma nadie pueda entender otra cosa. Yo creo que la grandeza del cine, la grandeza del arte está en la ambigüedad, está en que cada uno piense lo que quiere, pueda interpretar y pueda realmente construir a través de una película una analogía que te lleve a otras situaciones. Esta película anula todo eso, se refiere solamente a sí misma y por supuesto no quedan dudas respecto a lo que Almodóvar nos quiere decir.
su mensaje es clarísimo. Y si esto fuera poco, la película termina con una frase de Galeano que es ya directamente para decirle al último distraído de la sala, decirle, pavote, si no te enteraste, de esto va la película, ¿sí? Y ahí es cuando realmente uno se indigna como espectador porque siente que lo han tratado de pavote. Y eso es lo que a mí más me molesta. Y eso tiene que ver probablemente con un Almodóvar que dice, este tema es muy importante, para mí es muy constitutivo, y entonces yo lo que tengo que hacer es que todos se enteren realmente lo que yo quiero decir con estas formas de decirlo y no hay alternativa a esto. Entonces eso es lo que a mí a veces más me molesta, porque ahí es cuando digo, se piensa de una forma bastante autoritaria de que esa es la única verdad y de que las cosas tienen que ser así. Entonces hay algo que me parece también rescatable, o en todo caso importante para remarcar, y que es lo siguiente. Yo en la vida real puedo estar de acuerdo con todo lo que Almodóvar propone respecto al pasado histórico, a la memoria histórica, a la recuperación. Yo en la vida real estoy de acuerdo con muchas de esas cosas, pero esa no es forma de tratarlo en el cine. El cine no está para esas cosas. Entonces yo puedo acordar con un director en que en la vida real esas cosas son así o deben ser así. Puede ser que no, pero en este caso yo puedo estar de acuerdo. Pero esas no son formas de filmarla. El cine no se puede ocupar, y menos el cine de un cineasta que se precia, que se considera un autor. No se pueden tratar de esa manera. O sea, hay formas de tratar los temas en los cuales las cosas no son tan obvias, tan evidentes y no están tan dichas como si de forma tan literal. Y ahí es cuando realmente a mí por lo menos me molestó. Quería que acudiera a nuestra ayuda, porque uno siempre busca ayudas de gente que sabe más que uno, que pensó las cosas más y mejor que uno. Quería recurrir a un libro que es de Mario Vargas Llosa, y es un libro sobre Madame Bovary de Flaubert. Se llama La orgía perpetua. Por supuesto se los recomiendo porque son los ensayos más brillantes que he leído sobre Flaubert y sobre Madame Bovary. Y cuando al final del libro Vargas Llosa, por supuesto habla de Flaubert, quiere hablar de esto que es el opuesto a Madame Bovary y habla de lo que se conoce como literatura comprometida, va a compararlo con Bertolt Brecht. Ustedes saben que Bertolt Brecht era este escritor comunista, gran escritor, por supuesto, pero que no podía sino bajar línea continuamente. Cada vez que hacía una obra de teatro, cada vez que escribía una novela, bajaba línea continuamente para decir lo bueno que era el marxismo y el comunismo y lo malo que era Occidente y el capitalismo. Entonces, esto de alguna forma con el tiempo se ha vuelto intolerable. Cuando nos vienen a decir lo que tenemos que pensar, cuando nos tratan de tontos, de marionetas y consideran que nos pueden lavar el cerebro y que las verdades de ellos son únicas y son los faros de la humanidad, eso a mí me indigna. Entonces me molesta mucho que Almodóvar caiga en la situación y me haga una película con mensaje, con una frase final de Galeano, además de escritor, a mí por lo menos me parece tan discutible, y que por supuesto cuando uno termina la película siente un idiota porque siente realmente que lo han tratado de sonso, que le han querido vender unas cosas como si fueran verdades absolutas. Y no es así. Vuelvo entonces al libro de Vargas Llosa, que va a decir lo siguiente, ¿sí? Escuchen, va a decir que esa corriente pedagógica y ética según la cual la verdad histórica y la verdad artística son inseparables, y que asigna a la literatura la responsabilidad de educar a los hombres ideológicamente, describiéndoles los problemas en que viven, suministrándole la interpretación correcta de sus causas y sus efectos y las armas para remediarlos, ¿sí? Está hablando, por supuesto, de Bertolt Brecht. Y después va a decir que él confía, por supuesto, sin embargo, Flaubert y Vargas Llosa me parece que también, en la adultez y en la libertad del lector. Si hay una verdad en la obra literaria, se halla escondida, disuelta en el entramado de elementos que constituyen la ficción, y le corresponde al lector descubrirla, sacar por su cuenta y riesgo las conclusiones éticas, sociales y filosóficas de la historia que el autor ha puesto ante sus ojos. El arte de Flaubert respeta por sobre todas las cosas la iniciativa del lector. La técnica de la objetividad está encaminada a atenuar al máximo la inevitable imposición que conlleva toda obra de arte. No digo, claro está, que las novelas de Flaubert carecen de ideología, que no proponen una cierta visión de la sociedad y del hombre, sino que en su caso esas ideas no son causa, sino más bien efecto de la obra de arte. Esta no es para el creador mera consecuencia de una verdad previa que él posee y transmuta en ficción, sino lo opuesto, la búsqueda mediante la creación artística de una posible e ignorada verdad. La ideología está implícita en la ficción, una estructura conceptual que resulta de lo creado y nunca lo precede, algo que yace en lo profundo de la historia, y frente a esa verdad sumergida, el autor y el lector tienen exactamente los mismos derechos a bucear tras ella y sacarla a la luz. Excluir de la obra de arte todo mensaje explícito, va a decir Vargas Llosa. De este modo queda descartada una lectura unívoca. La interpretación será siempre exterior a lo creado, un añadido que podrá variar según la obra que va a repercutir en cada época y en cada persona.
El lector es el que debe, según su inteligencia, convicciones y experiencias, relacionar ficción y realidad, vincular o desvincular lo imaginario con lo vivido. Paradójicamente, el novelista que odiaba a los hombres concibió una literatura respetuosa del lector. ¿Sí? Se va a referir a Flaubert, por supuesto, ya que en este es tratado como un igual y comparte con el autor la tarea de acabar la obra descifrando su significado. En cambio, el escritor que amaba al hombre, se refiere a Brecht, concibió una literatura que implica con desdén o cuando menos una tenaz desconfianza hacia el lector, ya que únicamente exige de él obediencia y credulidad. Ahí está todo, ¿sí? Obediencia y credulidad. Esta película de Almodóvar exige por parte del espectador obediencia y credulidad. Y yo me paro en la vereda enfrente. En ese sentido, por eso digo, es una película que a mí por lo menos en esos aspectos me pareció muy criticable. Lo último, ¿sí? Como para ir terminando, la película cuenta dos historias que no hay forma de unirlas. La historia, por supuesto, de las madres paralelas, de Penélope Cruz, con su embarazo, con su hija fallecida, etcétera, etcétera, y la historia de la recuperación de los cuerpos, de excavar las fosas del franquismo y demás. Son dos historias que cuenta la película que me parece que no consigue que encajen, que son dos películas distintas, que no hace que no se fusionan correctamente, hay un problema ahí de guión muy grande, está contando dos historias que no consigue que convivan de una forma, me parece, más o menos fluida y armoniosa, sino que se nota que había dos intereses que no consiguió que armonicen y que entonces cada una suena distinto. Más allá de cómo están filmadas, en ese sentido, que es lo que ya dije al principio, me da la sensación como que es una película súper fallida a todo nivel y que efectivamente estas cuestiones que me parece que no pudo resolver de guión y que tienen que ver con estas dos historias, que me da la sensación que tienen apuntan en direcciones muy distintas y no terminan de encajar, es lo que terminan para mí al menos de rematarla como una película exageradamente fallida y me parece que en todo momento la película hace aguas por todos lados. En fin, espero que no me odien después de esto, pero bueno, es lo que pienso, es lo que me pasó y por supuesto pueden estar o no de acuerdo. Si están de acuerdo, en todo caso, pueden darle me gusta al video, pueden suscribirse al canal y pueden en todo caso mirar mi página web para conocer un poquito mejor mi trabajo. Y si no, tienen todo el derecho de odiarme, de putearme, etcétera, etcétera, pero así es el cine. Uno lo comenta con pasión, así es el cine, la literatura y por supuesto está bueno discutir estas cosas. Así que los dejo y nos vemos en el próximo video. Espero que estén muy bien. Chao.